¿Qué dice el Santo Evangelio acerca de la repudiación, del divorcio, de volver a juntarse o casarse? En el capítulo 19 de San Mateo, de los versículos 3 a 12, nuestro Señor habla de la indisolubilidad del matrimonio por precepto divino. Entonces un día, dice el Evangelio, los fariseos se acercaron a Jesús y le dijeron: es permitido al hombre repudiar o divorciar a su esposa por cualquier causa. Y él les dijo: ¿no habéis leído que el Creador desde el principio varón y mujer los hizo? Dios creó a Adán y Eva, no Adán y Adán, ni Eva y Eva, varón y mujer los hizo. Entonces los que pretenden otra cosa van contra la naturaleza. Y dijo, Cristo dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se casará con su mujer y serán los dos una sola carne. De hecho, de la unión de los dos en una carne sale una carne, sale un hijo. Entonces es algo misterioso, viene de Dios, y los esposos son instrumentos de Dios, son ministros de Dios para continuar la creación de los hombres. Crezcan y multiplícanse. Esta bendición que Dios dio, con esa palabra crezcan y multiplícanse, nunca Dios la quitó. Ni durante el diluvio, ni durante el pecado original, ni después. No, jamás la quitó. Y que quedará hasta el fin del mundo. ¿Por qué? Porque los dones de Dios son irrevocables. Crezcan, multiplícanse. No dijo opérense, no dijo cásrense, no dijo divórcense, dijo crezcan y multiplícanse. Por eso Dios bendice a la familia cristiana, a la familia numerosa. Entonces, de modo que ya no son dos, sino una carne. Pues bien, y Cristo saca la conclusión: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Incluso un pagano casado es matrimonio verdadero e indisoluble. Ahora, para cristianos, más todavía, el matrimonio cristiano es un sacramento. Es un sacramento, más que natural, es más con más. Es fuente de santificación. Entonces, nuestro Señor es muy claro: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Por lo tanto, hacer leyes civiles que permiten el divorcio no es correcto. Es destrucción de las naciones y impulsar las almas al pecado. Y mientras más se permite el divorcio, más la familia se hace frágil. Es verdad que a veces hay gente bastante necia que se casa a la ligera, porque los ojos son ciegos. En lugar de ver, no ve nada. Hay neblina del amor falso, pero es verdad que hay a veces problemas. Pero si por ley se abre el camino al divorcio, muchas familias que hubieran podido soportar y superar las dificultades, caen en la trampa del divorcio y los hijos crecen sin papá y mamá juntos, y hay muchos problemas. Entonces aquí dice nuestro Señor muy claramente: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Y les dijo entonces, ellos le dijeron entonces: ¿por qué Moisés prescribió dar libelo de repudio y despecharla, la mujer? Y Cristo le contestó: a causa de la dureza de vuestros corazones os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Entonces, aunque sí en la Biblia Moisés permitió dar un papel de repudio a la mujer, bien se permitió por la dureza del corazón de esos hombres para evitar asesinatos, esas cosas, pero dice no, esto al inicio no fue así. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Mas yo os digo, entonces aquí Jesús rectifica lo que dijo Moisés. Entonces, si alguien lee la Biblia, Antiguo Testamento, que hay repudio, hoy no puede repudiar a su esposa. ¿Por qué? Porque estamos en el Nuevo Testamento y no en el Antiguo. Jesús dice, yo os digo. Y este yo os digo es Dios hecho hombre que habla. Ya ves Dios, soy yo, el que es. Yo os digo. Y en el capítulo 5 de San Mateo os fue dicho ojo por ojo, y os digo a nuestros enemigos. Os fue esto, yo digo esto. Entonces, en esta materia el Antiguo Testamento ya no vale. Bien, yo os digo, ¿y qué dice Cristo? Quien repudia a su mujer, la reenvía, la despide, salvo el caso de unión libre, le hace cometer adulterio. Y entonces, el que repudia a su mujer,
salvo el caso de unión libre, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada o divorciada, comete adulterio. Usted no puede ser más claro que el agua. ¿Puede explicar más? Entonces, la sentencia de nuestro Señor es muy clara. Yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo en caso de unión libre. Ahora hay unas Biblias, por desgracia, mal traducidas, traducen salvo en caso de adulterio. Entonces, hay unas Biblias mal traducidas que dice, mas yo os digo, el que repudia a su mujer, salvo en caso mal traducido de adulterio, bien, comete adulterio. Y el que toma una repudiada, comete adulterio. La traducción exacta, que hermanos, yo la busqué en latín, en griego, en arameo, bien dice, salvo en caso de unión libre. ¿Qué significa en unión libre? Dos personas juntadas, en unión libre, están en pecado de fornicación. Contra el sexto mandamiento de Dios y son escandalosos. Entonces, dos personas no casadas, juntadas, se separan, hacen bien separarse porque frente a Dios no están unidas, están en fornicación, en pecado, es unión libre. Entonces, si dos unión libre se separan y cada quien se casa por su lado, no hay problema. ¿Por qué? Porque no estaban casados, ¿sí? Eso dice el texto sagrado. Pero hay unas Biblias, pienso eso dice unas Biblias católicas, no todas, unas dicen salvo en caso de adulterio, después ponen la nota abajo. Y yo, hombre, haga bien la traducción tal cual y punto, ¿para qué poner nota abajo? Hay Biblia protestante que dice salvo en caso de adulterio, porque si Jesús permitiera el divorcio en caso de adulterio, todo hombre o toda mujer que quiere divorciar comete un adulterio y ya tiene permiso de divorciar. Eso no tiene sentido, eso no tiene ningún sentido. De hecho, un pastor protestante dijo que habían organizado un adulterio para tener el divorcio. Es una trampa. Entonces, eso dice nuestro Señor. Y yo os digo, quien repudia a su mujer, salvo en caso de unión libre, que no están casados, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una repudiada, divorciada, digan hoy, comete adulterio. Y le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre, con la mujer no conviene casarse. Ellos piensan esto, sí conviene casarse, ¿por qué? Porque el matrimonio cristiano fue honrado por la presencia de Cristo en las bodas de Caná de Galilea. El matrimonio cristiano es un santo sacramento. Dos católicos que se casan únicamente por civil, tienen efectos civiles, pero frente a Dios no están casados, están en unión libre frente a Dios. Un católico necesariamente debe casarse por la iglesia frente a un sacerdote y dos testigos. Si se casa solamente por civil, no está casado, no puede comulgar, está en pecado mortal. Y un católico que supuestamente se divorcia por el civil, estoy divorciado. No, señor, frente a Dios estás casado. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Por lo tanto, nadie puede separar dos esposos cristianos casados por la iglesia. Ahora puede ser, por desgracia, que haya problemas graves y que haya separación por un tiempo. En este caso, cada quien queda en castidad y santidad, viviendo su vida y tratando de reconciliarse. Pero si una persona supuestamente divorciada por el civil se casa, pero estando casada por la iglesia, está en el adulterio. Y puede ser también que una persona casada por la iglesia sea abandonada, que tenga o no tenga culpa en la separación. Digamos, un hombre abandona a su esposa, una esposa abandona al esposo y se junta en adulterio con otra persona. Y bien, la persona abandonada, suponiendo que sea inocente al 98%, ella, abandonada, queda casada hasta la muerte. Solo la muerte puede romper el vínculo conyugal de los esposos. Solo la muerte. Un viudo, una viuda puede casarse. ¿Por qué? Porque ya no tiene esposa, ya no tiene esposo, está viudo. Pero una persona abandonada, dije, o separada,
si se junta con otra persona, comete adulterio. Y si comete adulterio, en este caso ya pierde el derecho a los sacramentos, a la confesión, a la comunión. Aunque se confiese y comulgue, hace pecado. ¿Por qué? Porque ya no es digno, está en estado de pecado mortal. Ahora una persona, dije, abandonada por el esposo o la esposa, si queda en estado de soltera, digamos, sola, si no se junta con otra persona, puede confesarse, puede comulgar, tiene derecho a todos los sacramentos. Bien. Otra cosa también, el esposo abandonado o abandonada tiene derecho a la gracia de su matrimonio. No sé si ustedes saben esto. Dios, el día de la boda, como en todos los sacramentos, de hecho, da la gracia del sacramento. Ahora, la gracia del sacramento de la boda, ¿cuál es? Dios se compromete a dar a los esposos ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir sus deberes y obligaciones, con tal que no viva en pecado mortal. Entonces Dios, si Dios dice lo que Dios unió, el hombre no lo separe, Él sabe por qué lo dice. Da también remedio la protección divina que vemos en la gracia del matrimonio. Una persona casada por la iglesia, ¿sí? Dios se compromete con ella de darle todos los días de su vida ayuda, socorro, luz, protección, paciencia, fortaleza, ganas de cumplir con sus deberes y obligaciones, con tal que no viva en pecado mortal. Si no vive en pecado mortal, esta protección divina lo ayuda a ser fiel, a educar a sus hijos cristianamente y a aguantar, superar las dificultades de la vida, del matrimonio, y triunfar en su matrimonio. Entonces, queridos hermanos, en resumen, nuestro Señor es muy claro, capítulo 19 de San Mateo: lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Si una persona se separa de su esposo o esposa siendo casado por la iglesia, se junta con otra persona, está en estado de adulterio. Si queda sola, el sacrificio es verdad, pero si queda sola y pide a Dios esta gracia, protección divina de su matrimonio, puede confesarse, puede comulgar y puede recibir todos los sacramentos. Ahora, ¿qué hace cuando hay esos problemas de separación? Y bien, pedir a Dios ayuda, pedir misericordia, pedir esa gracia del matrimonio, pide gracia del matrimonio. Y eso todos los casados deberían pedir esa gracia del matrimonio. Dime, Señor, la gracia de mi matrimonio, para aguantar, soportar, educar a los hijos, quedar fieles y superar y triunfar. Triunfar es echar la toalla, como dicen así fácilmente, no es la solución. Uno tiene que luchar y pedir a Dios ayuda. Ahora, si viven en pecado mortal, sea lo que sea el pecado mortal que tienen, cortan este cable, digamos, esta protección divina, y ya no llega. ¿Cuál es el pecado mortal? Es bien, toda relación criminal de adulterio es pecado mortal, aunque nadie sepa. Todo lo que es brujería, hechicería, esas cosas es pecado mortal. El hecho, por ejemplo, de todo lo que es, como se llama, la contracepción, onanismo, en el matrimonio es pecado mortal. Todos los esposos son hijos de Dios en la boda, por lo tanto, lo que hace en su boda, en su matrimonio, Dios lo bendice, Dios lo recompensa. Pero si se cuidan, como dicen, a propósito, de una manera egoísta, para evitar la obra de Dios en el matrimonio, que ya se llama onanismo. Había un señor que se llama Onan en la Biblia, Génesis 38:9, bien, cuando estaba con su esposa no quería tener hijos. Entonces, a propósito, impedía transmitir la vida. Entonces Dios le quitó la vida. Por eso todo lo que se llama, no sé, pastillas, condón, dispositivo, inyecciones, interrupción del acto, todos son pecados de onanismo. En ese momento Dios se retira, el demonio viene y empiezan los problemas. Mientras que los esposos que se confiesan, que comulgan, que viven cristianamente su matrimonio, bien tienen derecho a esta gracia y triunfarán y llevarán a tus hijos también al cielo. Es la gracia que pido para todos.